Ejercicio 5 me dice, un agricultor vende bolsas de batatas. Según él, la media de los pesos de dichas bolsas es de 7 kilogramos. Sin embargo, un inspector afirma que la media de los pesos es menor que 7 kilogramos. Con el fin de comprobar si esta afirmación es cierta o no, el inspector toma una muestra aleatoria compuesta por 12 bolsas, entonces tenemos un N de 12, y determina el peso X en kilogramos de cada bolsa. Bueno, se supone que los pesos de la bolsa de batatas tienen una distribución normal. Para arrancar, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra variable aleatoria. Vamos a llamarla peso de las bolsas de batata. Que están en kilogramos. Acá está medio mal. En kilogramos. Y el peso de la bolsa de batata se comporta de forma normal, con media mu y varianza sigma al cuadrado. Fíjense que acá mi n es menor a 30, pero no hace falta el teorema central límite. ¿Por qué? Porque ya nos dice que el peso ya se comporta de forma normal. Así que sabemos que es una normal. Bueno, ¿qué nos pregunta en el A? Indica las hipótesis europeas para comprobar si la afirmación del inspector es o no cierta. Entonces, recordamos que la hipótesis nula h sub 0 ¿a qué es igual? Es igual al status quo. En este caso, se afirma que el peso de las bolsas es 7. Y la hipótesis nula es lo que se cree que está pasando. Si se cree que es lo que se busca probar que pasa. Y acá el inspector dice que la media es menor a 7 kilogramos. Es menor a 7 kilogramos. Es menor a 7 kilogramos. Este es el propósito del test. Teníamos un status quo y ahora pensamos que esto puede llegar a cambiar. Bueno, vamos a comprobarlo. Pero antes de arrancar el test, nos piden hallar las estimaciones sin sesgo de la media y la varianza. Bueno, para esto nos dan estos datos. Vamos a probar primero. La estimación sin sesgo de la media es x raya, o sea, la sumatoria de los datos dividido la cantidad de datos. ¿Por qué? Recordamos que una estimación sin sesgo, si sacamos la esperanza de nuestro estimador, nos tiene que dar la media. O sea, si el parámetro que buscamos estimar. La esperanza de nuestro estimador nos tiene que dar el parámetro que buscamos estimar. Entonces, la esperanza de la media es la esperanza de la sumatoria de xy dividido n. Por propiedades de la esperanza, recuerden que la esperanza de una constante a por x más b, podemos sacar la constante afuera, es igual a a por la esperanza de x más la esperanza de b es simplemente b. La esperanza de una constante es una constante. Por lo tanto, si sacamos mi a o mi constante afuera, me queda la esperanza de la sumatoria de xy. Y la esperanza de una sumatoria es igual a la suma de las esperanzas, o sea, la sumatoria de xy. Tengo mi 1 sobre n, que es mi constante, y la suma de mis... yo dije que la esperanza de una sumatoria es la suma de mis esperanzas, entonces tengo la suma de mis esperanzas. ¿Por qué pongo n? Bueno, estoy sumando n veces esto. Acá mi sumatoria no tiene subíndices, pero se entiende que va desde 0 hasta n. Entonces estoy sumando 1 más 1, 2. Estoy sumando elementos, ¿cuántas veces? N veces. Y si sumo el mismo elemento, puedo sacar factor común de ese elemento, que es la esperanza de xy, y cuántas veces lo sume n veces. Así que por eso, siempre la esperanza de una sumatoria es la sumatoria de las esperanzas. Lo mismo con la varianza. Por lo tanto, si nosotros ahora vemos que cancelamos las m, me queda que mi x raya, la esperanza de x raya, disculpen, es igual a la esperanza de mi variable. Así que esto es un estimador insesgado. Después, la prueba del estimador insesgado de sigma al cuadrado, el estimador que tiene es s cuadrado, que es igual a la sumatoria de 0 hasta n de x menos la media muestral elevado al cuadrado dividido, y esto es lo que generalmente a la gente le sorprende, dividido n menos 1. Esto se puede probar. Lo vamos a probar ahora.
es un poco largo, así que el que ya lo haya visto o no le interese, tampoco viene mucho al caso del ejercicio, puede salteárselo. Lo primero que vamos a hacer es dividir, vamos a reescribir ese cuadrado. Ese cuadrado, entonces, desde ahora voy a dar por sentado que va desde 0 hasta n. Entonces la sumatoria la puedo reescribir como x menos mu menos x raya menos mu. Esto es lo mismo, sumé y resté mu. Todo esto estaba dividido en n-1. Esto a su vez, si hago cuadrado de binomio, me queda la sumatoria, voy a dejar n-1 acá abajo, ¿de qué? De x menos mu al cuadrado menos 2 veces x menos mu por x raya menos mu más x raya menos mu todo elevado al cuadrado. Cierro corchete. Luego voy a empezar a distribuir la sumatoria. Entonces me queda 1 sobre n-1, esto sacado afuera de factor común, sumatoria de x menos mu al cuadrado menos 2 veces, noten que x raya y mu no son variables, son constantes, por lo tanto la sumatoria, fíjense, la sumatoria de una constante multiplicada por una variable, o de una función, una variable, es igual a la constante por la sumatoria de esta variable. Entonces me queda 2 veces por la constante por la sumatoria de mis variables, x menos mu, más, y ahora sí, otra propiedad acá, esto dijimos que eran constantes, la sumatoria de una constante es igual a n veces esa constante. El mismo caso que cuando probamos el encejamiento de mi esperanza. Acá lo que estoy haciendo es sumando n veces mi constante. Estoy haciendo constante más constante, cualquiera sea, más constante n veces. Fíjense que puedo sacar constante de factor común y me queda 1 más 1 más 1, así hasta llegar a n veces 1. Entonces si sumo todos esos 1 me da n, así que n veces por mi constante. Entonces, esto es n veces x menos mu, x raya menos mu al cuadrado. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis porque lo único que me interesa desarrollar es esto acá, así que voy a hacer eso. Fíjense, si yo distribuyo la sumatoria acá, me quedaría sumatoria de x menos sumatoria de mu. Recuerden, otra propiedad, la sumatoria de f de x más g de x, puedo repartir sumatoria. Sumatoria de f de x más sumatoria de g de x. Es otra propiedad de la sumatoria. Bueno, ahora que tengo sumatoria de x, recuerden que la media, que ya probamos, era igual a la sumatoria de xy sobre n. Entonces, la sumatoria de xy o sumatoria de x, ahí, acá no puse su índice y, pero se puede poner, la sumatoria de xy es igual a n veces mi media. Así que ahora voy a efectuar ese reemplazo. Esto es igual a n veces mi media, esto es igual a n veces mi media, y esto a qué es igual. Es una constante y la sumatoria de una constante era n veces esa constante. Por lo tanto, todo esto acá me quedaría, estoy en este de acá, me quedaría n veces mi media menos n veces mu. O sea, factor de común n, x menos mu. Entonces si lo reescribo así, factor común n por x menos mu, ¿cómo me quedaría? Voy a escribir factor común n, x menos mu. X raya menos mu, perdón. El x raya. Fíjense, lo tengo 2 veces, lo puedo elevar al cuadrado, entonces me queda 2n afuera, 2n afuera, x raya menos mu, todo elevado al cuadrado. Y ahora tengo menos 2n, x raya menos mu, más n, x raya menos mu. Esto es lo mismo, recuerden que todo esto era igual a s cuadrado, entonces s cuadrado es igual a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de x menos mu al cuadrado menos, si resto, me queda menos n por mi media muestral menos mi media poblacional al cuadrado. Con esto en mente, sé que es largo, vamos a probar que es sin sesgado. Entonces dijimos que si es sin sesgado, ese cuadrado
me tiene que dar igual a la varianza poblacional, al parámetro que estoy estimando. Entonces, esto me queda la esperanza, puedo sacar mi constante afuera, me queda la esperanza de la sumatoria de x menos mu al cuadrado menos n veces x menos mu al cuadrado. Lo que voy a hacer, de nuevo factor común n menos 1, es distribuir mi esperanza. Entonces esto me queda la sumatoria de ¿qué? De la esperanza de x menos mu al cuadrado menos n veces la esperanza de x menos mu al cuadrado. Bueno, y ahora voy a hacer dos cosas. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a la varianza de x, que es igual a sigma al cuadrado. Y esto es igual a la varianza de mi media, que es igual a sigma al cuadrado sobre n. Acá hice algo mal, me comí, esto es x raya, si no tenía lo mismo. Bueno, esto es largo, voy a probar este de acá rápidamente, que es igual a esto. Si yo hago un breve paréntesis, si yo de nuevo hago binomio de mi esperanza, fíjense, esto es la esperanza de x menos mu, es la varianza. También sabemos que la varianza es x menos la media al cuadrado dividido n. Pero acá no estamos usando la sumatoria, sino la esperanza. Entonces nos fijamos, si hacemos la esperanza y desarrollamos el cuadrado, me queda x al cuadrado menos 2 veces x mu más mu al cuadrado. Distribuyo la esperanza y me queda esperanza de x al cuadrado menos 2 veces mu, constantes afuera, mu es una constante, por esperanza de x, más mu al cuadrado, esto es un cuadrado, más mu al cuadrado. Fíjense que la esperanza de x es mu, así que me queda esperanza de x al cuadrado menos, acá tengo menos 2 mu por mu, menos 2 mu al cuadrado más mu al cuadrado, me queda menos mu al cuadrado. Y esto es lo mismo que la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x, que ya vimos muchas veces, momento absoluto de orden 2 menos momento absoluto de orden 1 al cuadrado. Vimos varias veces que era la varianza de x o sigma al cuadrado. Proceso similar ocurre acá. Pero vamos a desarrollarlo rápido, vamos a terminar con esto. Entonces, terminemos con probar que es insesgado ese cuadrado. La esperanza de ese cuadrado, aquel igual a 1 sobre n menos 1, corchete, la sumatoria de sigma al cuadrado, menos n veces sigma al cuadrado dividido n. La sumatoria de sigma al cuadrado, sigma es una constante, la sumatoria de una constante es n veces esa constante, por lo tanto esto a su vez, acá también puedo cancelar las n, entonces esto me queda 1 sobre n menos 1, y como tengo dos sigmas, los puedo sacar de factor común, sigma por n menos 1. Cancelo, y me queda sigma al cuadrado, perdón, sigma al cuadrado de factor común. Y me queda que la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma al cuadrado. Entonces fíjense cómo dividiendo, fíjense cómo, aunque no parecía muy intuitivo, dividiendo por n-1, llegué a dar que mi estimador es insesgado porque la esperanza de mi estimador es igual al parámetro que estoy estimando. Bueno, con esto en mente ya probamos la teoría. Ahora vamos con los datos que tenemos. ¿Qué datos nos dan? Acá nos dicen la sumatoria de x es 83,64 y la sumatoria de x cuadrado es 583,05. Entonces, para la media es fácil, tenemos 12 datos. Es la sumatoria de x o de xy dividido n. Por lo tanto, mi media es igual a 83 dato del ejercicio, 64 dividido 12. Lo cual es igual a 6,97. Y después, ese cuadrado era igual a la sumatoria de x menos x raya al cuadrado, todo esto dividido n menos 1, dividido n menos 1. Pero fíjense, nosotros tenemos este dato y este dato. Entonces vamos a tener que desarrollar, ya igual lo hicimos, así que lo hago rápido. Entonces esto es igual a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de ¿qué? De x al cuadrado menos 2 veces x por x raya más x raya al cuadrado. Lo cual a su vez, y voy a tener que empezar a borrar,
Entonces lo cual a su vez es igual a 1 sobre n menos 1. ¿Por qué? Por la sumatoria de x al cuadrado menos 2 veces x raya por la sumatoria de x más la sumatoria de una constante es n veces mi constante. Entonces, mi media muestral la tenemos, la acabamos de calcular, era esta. Solo hay que elevarla al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado es un dato del ejercicio. Y la sumatoria de x es un dato del ejercicio. Así que tenemos todos los elementos para calcular ese cuadrado. Entonces, si reemplazo con dato del ejercicio, ese cuadrado es igual a 1 sobre n menos 1, n es 12, así que 1 sobre 11. Paréntesis, sumatoria de x al cuadrado, que tengo 583,05. Entonces, 583,05. Esta coma está de más. Después tengo menos 2 veces mi media por sumatoria de x, menos 2 veces. Media era 6,97, 6,97 por sumatoria de x, que era 83,64, por 83,64, menos mi media al cuadrado, o sea, 6,97 al cuadrado. Más 6,97, todo esto elevado al cuadrado. Acá me faltó multiplicar por n, entonces n era igual a 12. Entonces, si realizamos esta cuenta, me da que s cuadrado es igual a 0,0072. Bueno, ya tenemos, tardó, pero ya conseguimos nuestros dos estimaciones de la varianza y de la media insesgadas. ¿Cómo continuamos? En el punto C dice realiza un contraste adecuado, indica el valor P que se obtiene. Entonces, tenemos una normal, primero, ¿qué estadígrafo de prueba usamos? Sabemos que tenemos una normal, pero sabemos que tenemos una varianza estimada también. No tenemos la varianza poblacional, por lo tanto no nos sirve el estadígrafo de la normal. Mi estadígrafo de prueba acá a usar, que es x menos la media, dividido s por raíz de n. Fíjense que esto es una t de student con n-1 grados de libertad. La t de student es una distribución de probabilidad muy parecida a la normal, pero que tiene colas con más distribución que la normal. Por eso se le dice de cola gorda o de cola grande. Entonces, mi estadígrafo de prueba, ¿qué es? Tenemos mi media, que la calculamos y era 6,97. 6,97 menos mi hipótesis. Esto es bajo hipótesis nula verdadera. Entonces se asume que la media es 7. Dividido el desvío, que es 0,0072. Dividido mi raíz de n, que es 12. Esto es una t student con n-1 con 11 grados de libertad. Esto de acá es s cuadrado y yo lo que necesito es s, así que lo que voy a hacer es sacarle raíz, por lo tanto también puedo escribirlo como 0,0072 dividido raíz de 12, todo dentro de la raíz. Entonces esto, ¿cómo me da? Mi estadígrafo de prueba me da menos 1,224, que es una t de student con 11 grados de libertad. Nos pedían, sin a ver qué... No nos piden si rechazamos o no todavía, nos indican el valor, nos piden el valor P. Entonces, para encontrar el valor P, lo que hay que hacer es ir a GeoGebra. Estamos en una t student, ¿no? Vamos a usar otro color. Tenemos una t student con 11 grados de libertad y caemos en un estadígrafo de prueba que es menos 1,224. Como es un test de igual contra menor, estamos diciendo que la media es menor. El p-valor es el área acumulada hasta mi estadígrafo de prueba desde la izquierda, o sea, todo el área acumulada hasta menos 1,224. Así que hay que cargar en GeoGebra esto. Voy a ver si lo puedo hacer yo desde acá. Bueno, pude hacerlo, fíjense. Cargué 11 grados de libertad y le pedí que me cargue la probabilidad acumulada de izquierda hasta mi estadígrafo de prueba, que es menos 1,224. Entonces mi p-valor es 0,123 redondeado.
Entonces quedamos que el p-valor es igual a 0,123. Y ahora ya casi terminamos. ¿Qué nos pide el último? Utilizando un nivel de significación del 10% y justificando su respuesta, indique cuál es su conclusión. Bueno, ¿qué habíamos quedado? Primero, significación del 10%, es decir, 0,1. Bueno, notamos que nuestro p-valor es un poquito más grande que nuestro nivel de significación, es decir, nuestra región crítica. Como esto pasa, entonces no rechazo mi hipótesis nula. ¿Por qué? Porque si mi área de significación es 10%, es decir, que yo voy a tener mi punto crítico en un valor que acumule 10%. Por lo tanto, mi estadígrafo de prueba, que acumula más de 10%, va a estar a la derecha de mi punto crítico. Este puede ser mi punto crítico. Y este es mi estadígrafo de prueba. Va a estar a la derecha, entonces no caigo en la región crítica. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, entonces no rechazo la hipótesis de que la media del peso de mis bolsas de batata es igual a 7. Noten como el p-valor es una forma muy eficiente de saber qué hacer con nuestras hipótesis. Bueno, entonces decidimos que no vamos a rechazar nuestra hipótesis de que el peso de la bolsa de batata, que es mi variable aleatoria, tiene una medida de 7. Y con esto concluimos este ejercicio.